carnal, viene la prueba y no resiste. Y nos apartamos del evangelio. 9 años me aparté del evangelio. Volví a los 23 años con mano dura de Dios. Y a los 23 años me instruyó mi madre, hermano, que está en la presencia del Señor. Y me dijo, yo le pregunté, mamá, antes yo sentía la presencia de Dios, me gozaba en la presencia, danzaba en espíritu. ¿Y ahora por qué no? Y mamá me dijo, tú recibiste ese primer amor, una bendición, un regalo. Ahora si quieres volver a sentir eso, te va a costar, hijo. Vas a tener que ayunar, vas a tener que orar, vas a tener que clamar. Seguí las instrucciones, hermano, nos íbamos al desierto, pero no fue porque uno quería, sino todo fue guiado por Dios. Clamamos, oramos, Señor, danos guianza, guíanos, Señor. Nos mandó al desierto 2 días, limpieza, confesión de pecado. Nos mandó al desierto 3 días, hermano, de ayuno y 1 noche de vigilia. El Señor envió su siervo, un vaso del Señor desde Huancavelica hasta Lima para traernos este mensaje de Dios. Porque en Lima había un pueblo que tenía hambre, había una juventud que tenía hambre de Dios. Y nos dijo, van a recibir el bautismo Espíritu Santo, pero papá quiere 3 días de ayuno en el desierto y 1 noche de vigilia. Y no fuimos rebeldes a ese llamado. Como algunos de repente pueden cuestionar y bíblicamente, ¿y dónde está eso? Porque son teólogos, ya está invadido toda la letra, la cabeza y el corazón. Y cuestionan rapidito, ¿cómo con 3 días va a recibir? Si ya tenemos al Espíritu Santo. Mira, estoy danzando, esos son burlones. Burlones de la palabra. Que el Señor los reprenda. Y que ya no prediquen. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hasta que cambien. Hasta que sean transformados. 3 días de ayuno, noche de vigilia, hermano, el tercer día de ayuno. Fue una bendición. Vino un viento, hermano, precioso. Y el pastor principal empezó a ministrar. Hermano, toda la juventud cayó tirado al piso, hermano, tocado por Dios. Empezaron a hablar en lenguas de cómo se sacudían, hermano, en el piso, en la tierra, allá en el desierto, en el cerro. Uno de los jóvenes, hermano, que recibió la administración salió, hermano, volando para atrás. Cayó en una roca. Los que vieron pensaron que ya se partió la espalda porque cayó fuerte en la roca. Pero cuando terminó la administración, este muchacho se levanta hablando en lenguas, hablando en lenguas, hablando en lenguas. Los hermanos que estaban ahí, los jóvenes estaban en lenguas, en lenguas. Bajamos, ya terminó el culto, seguían con la lengua. Ya terminó el culto, seguía con la lengua. Vamos a bajar y seguían hablando en lenguas. Una juventud preciosa que amaba al Espíritu Santo. Me invitaron a una iglesia preparada, estuvimos ahí, hermano, allá en Lima. Y el líder de jóvenes de ahí, ¿sabes qué me dice? Después de ministrar, hermano, en esa iglesia, con nuestra hermana Chávez estaba ministrando, y fue una bendición ahí. Y el líder, hermano, al finalizar, gloria a Dios, nos agarra afuera, en la calle, y nos dice, el hablar en lenguas ya no es de este tiempo. Ahora la iglesia de este tiempo, es necesario que toda la juventud se prepare, sean ingenieros, sean arquitectos, sean abogados, sean jueces, sean fiscales, lleguen a la presidencia. Y ahí estaba su mamá, que era la secretaria de un seminario bíblico muy importante ahí en Lima. Si la mamá siendo preparada, el hijo está así, imagínate los demás cristianos, hermano. ¿Esa será una iglesia gloriosa? ¿Esa será una iglesia gloriosa? ¿Esa iglesia se estará preparando para el arrebatamiento de la iglesia? Esa iglesia se está preparando para el gobierno del anticristo. Ya no se prepara, hermano, para el arrebatamiento. Se prepara para quedarse acá. ¿Dónde Jesús le dijo a Pedro, toma el control de Judea? ¿Qué vas a ser presidente ahí o rey? ¿Dónde le dijo eso? ¿Dónde le dijo a Pablo? Pablo, tú como eres preparado, sabes la letra, vas a ser el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. ¿Cuándo Cristo le dijo eso a Pablo? Pablo lo mismo dijo, todo lo que he ganado, todo lo que tengo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa renuncia a las cosas del mundo por abrazar a su Señor, su Salvador Jesucristo. Vuélvete al primer amor, mi hermano, ese gozo que antes venía alegre, contento a la casa de Dios, que no andaba renegando. ¿Qué hora termina? Y ya nos vamos. ¿Y ya por qué tanto? ¿Por qué la alabanza así? ¿Por qué ese hermano así? ¿Ese no está en el primer amor?
El que está en el primero se está gozando como David, está danzando en hermano, en espíritu, en verdad, no en la carne. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No en la carne, no en la hecha, sino en el espíritu. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete ya de las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué dice? Si no te hubieres arrepentido. Vamos a avanzar al verso 9. El mensaje a Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Habían dentro de esta iglesia, hermano, había entrado el judaísmo. Estos eran gentiles, pero se creían hermanos judíos. ¿Eres de Cristo o de quién eres? ¿Eres de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? No de tal denominación, no. Nada que asambleas, nada que pentecostal, nada que lo de barbita, nada, hermano. Somos de Cristo. Y si tú eres de Cristo, sabes guiarte por el Espíritu Santo. Si no eres de Cristo, hermano, usted es un carnal. Porque no hay guiarse al Espíritu Santo. Romanos 8:14, ¿qué dice? Ahora pues, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Uno no viene a la fiesta porque quiere. Me invitaron, hermano, iglesia, a una fiesta en Huancavelica. Por acá se va. Y llegamos ahí, hermano. Y yo estaba con ese señor, ¿me has mandado para acá o para dónde me has mandado? Bueno, ya estamos acá, algo debe pasar. Y el día viernes en la noche, hermano, cuando hemos llegado, había otros pastores también que habían llegado. Pero esos pastores habían tomado el control de la iglesia. Y al pastor de la iglesia lo había hecho a un lado. Y eran pastores de otra misión y de la misma misión. Y habían tomado el control de la fiesta. Entonces, hermano, estamos en la oración en la noche, viernes en la noche. Y en ese momento, hermanos, había una sierva de Dios que empezó a profetizar. Y mira lo que dice la sierva, hermano, escuche. La sierva empieza a profetizar, el Señor empieza a hablar. Y dice, siervos que han venido de lejos, yo he levantado sus pies y los he traído a este lugar porque necesitan mi palabra. Pero también hay otros siervos que yo no los he mandado y han venido. Y el pastor que había venido, hermano, toda la fiesta se la pasó diciendo que tenía 30 años en el Evangelio. Que 30 años en el Evangelio y 30 años en el Evangelio, glorificándose a sí mismo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria? ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Que había predicado por acá, por allá, pero glorificándose a sí mismo. Cuando Dios manda, hermano, a un lugar, hay que ir. Y si Dios no te manda, no vayas. ¿Cuánto estás entendiendo? ¿Cuánto estás entendiendo? Si eres de Cristo, te deja guiar por el Señor. Si no eres de Cristo, como andandero vas a estar por acá. Como picaflor vas a ir de acá, en iglesia, acá está buena la iglesia, allá no está bueno, acá da buena ofrenda, allá no da buena ofrenda, allá el pastor da lugar, allá el pastor no da lugar, esos son carnales. Si te invitan a predicar a un lado, mi hermano, pregúntale a Dios si vas a ir. ¿Cuánto dice gloria? Porque esa obra donde vas no es tuya, ni del pastor, es de Dios. Si el Señor me da permiso, voy, y si no, no. Voy a orar a Dios. Ese es un pastor espiritual. Y empieza a orar, Señor, voy a ir, no voy a ir. Y papá va a decir, no vayas. Pero pastor, Señor, hay una buena ofrenda y estoy necesitando. Vete con ellos, te va a decir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que ya vio, hermano, la avaricia en el corazón. Si somos de Cristo, hermano, gloria a Dios, hay que respetar la palabra de Dios. El mensaje a Pérgamo, perdón que vaya avanzando. La hora gana. Verso 14. Perdón, 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Satanás tiene morada, por si acaso, en la tierra. Satanás tiene morada en la tierra. Yo con atención, hermano. A veces mis hermanitos, pastor, vamos a ir a predicar para acá, vamos para allá y ganar las almas. Bueno, vaya. Si estás con la llenura del Espíritu Santo, vaya y vas a ganar almas. Algo va a pasar ahí. No te va a pasar como una iglesia que hicieron una campaña cuando fui a visitar en Puno al pastor Daniel Suazaca de la iglesia allá en Puno. El pastor nos contó, hermano, un testimonio que había una denominación tan grande, hermano, bueno, el movimiento, hizo, hermano, una campaña tremenda allá en Puno. Hizo tremendo, hermano. Invitó a todos y la invitación era para todos. Hermano, el pastor dice que estaban viniendo buses de Tacna y ninguno de esos buses, hermano, llegaron a Puno. Porque todos esos buses, hermanos, se desbarrancaron y todos los hermanos de movimiento que estaban en esos buses murieron. Ni uno se salvó. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Están prestando atención a esto? ¿Están prestando atención, hermano? Ni uno se salvó. Pero siempre cuando Dios manda un juicio, salva a uno. ¿Quién vive? Ahí está Lot, ahí está Noé. Pero de ellos, hermano, ni uno. Tuvieron que suspender la campaña. Y ahí le preguntaba al pastor Daniel, ¿y pastor, y por qué? ¿Qué pasó ahí? Y el pastor dice, siervo, lo que pasa es que estos hermanos no saben dónde se meten. No saben que aquí está Satanás mismo. Y para estar una iglesia acá, hay que estar en ayuno de oración. Si no, nos saca. Si no estamos en ayuno de oración. Y ahí entendí, hermano, por qué las hermanas del concilio de esa iglesia ayunaban desde las 6 de la mañana y gemían, clamaban y gritaban hasta la 1 de la tarde. Y a la 1 de la tarde recién levantaban su clamor y empezaban a alabar al Señor. Recién entendí, hermano, lo que el pastor estaba diciendo. ¿Qué pasó con el gloria a Dios? Pastor, no hay otra manera de invocar la presencia, porque toda la vida es ayuno, oración, pastor. Es que esta carne es enemiga, es tu enemigo número 1, pues mi hermano. Sométela al ayuno. Mis queridos hermanos, perdón que avance. Vamos a ir, hermano, al capítulo 2, mensaje a Tiatira, verso 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y algunos se alegran. Pastor, yo soy así. Y que tus obras posteras son más que las primeras. Pastor, esto me está hablando a mí. Bueno, vamos a ver qué más dice el Señor, porque el Señor discierne no solamente lo de afuera, sino todo lo que hay adentro. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Una iglesia, esta es la iglesia del Señor. Esta es una de las iglesias principales en aquel entonces. Pero mira quién estaba metido ahí, estaba Jezabel. Esa mujer profetiza. Hermano, podemos ir un ratito a ver los carnavales, sí, vayan nomás, pero no estén ahí. Con solo mirar y estar ahí, ya te embarraste, ya adulteraste, ya fornicaste. Pastor, mi compadre me ha dicho, perdón que diga así, no sé si es la palabra, o mi vecino me ha dado una botella de cerveza para hacerle pasar. Ya pecaste, hermano. Tus manos son santas, ¿cuánto dice gloria a Dios? Y con esa mano vas a ir a ofrendar. Pastor, la comida que sirven allá, a mí me gusta. ¿Cuál era la comida que sirvieron ayer? Puca picante, pastor. Y mi vecina lo hace bien rico, pastor. Y esta es una fiesta, pero, pastor, hay que orar para que lo limpie, pero. Pero mi hermano, si esa comida fue sacrificada a los ídolos, fue sacrificada a los demonios, ¿cómo se te ocurre comer esas cosas? Si fueras guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu te diría, no comas. No comas. Pero como estás así medio tibio, vas y estás comiendo.
Cuidado con estar metido en esas cosas. Tú eres una iglesia santa. Y tu camino es camino a ser una iglesia gloriosa. No una iglesia que practica la mentira. No una iglesia que anda en fornicación y en adulterio. Mucho menos una iglesia ladrona. Sino una iglesia gloriosa que permanece en la palabra de verdad, en la palabra de justicia. Dale alabanzas al que vive por siempre, hermanos. Y vamos a terminar en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Revise estos capítulos, capítulo 2 y 3 de este pasaje de Apocalipsis. Y vas a ver que el mismo Señor Jesucristo discierne a sus iglesias. Solamente una iglesia fue hallada fiel. Una iglesia, la iglesia de Filadelfia. Las demás, hermanos, tenían cosas que están metidos dentro. Y que a veces los mismos ministros que están ahí no se dan cuenta. Y es necesario, para que uno se dé cuenta, someterse al ayuno, a la oración, pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, muéstranos qué es lo que está pasando. Porque mi hermano a veces viene o no viene a la iglesia. ¿Qué ataduras tiene? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? O en el peor de los casos, si tú estás buscando al Señor y tu pastor de repente como que ayuna como católico, ¿no? Los domingos. Entonces tú preguntas, Señor, ¿por qué mi pastor ayuna domingo? O de repente como sabatista, los sábados. Entonces pregunta, Señor, ¿por qué mi pastor solamente ayuna 2 días? Si debería ser un pastor que por lo menos 7 días debe estar ayunando. Y como en la iglesia de Divino Cordero, tiene que ayunar 7 días. Mandato de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Bueno, la iglesia de Divino Cordero ya sabe. Entonces usted pregunte. Y ahí Dios te va a mostrar qué ataduras hay en el pastor. De repente el pastor, hermano, estoy hablando ya en general, de repente está robando, no está diezmando. Le vienen 1000 soles a la mano, se para para la luz, el agua, se para, ¿qué más? Teléfono, internet, para el cable, y lo que sobra le da a Dios y pone diezmo. Eso es estafa. Porque la sobra le da a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? La sobra le está dando a Dios. Hace un momento vi, hermano, a mis hermanas que estaban sirviendo los primeros platos para los pastores, una bendición. ¿Sí o no? ¿Les gustó o no les gustó la bendición? ¿Y lo que sobró a quién le dio? ¿A quién le dio? ¿A quién le dio? ¿Qué cosa le vas a dar tú a Dios? ¿Lo primero o lo último? ¿Ah? ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Lo primero o lo último? Entonces cambie, pues, mi hermano. Si antes sacabas tu diezmo, lo dejabas al final, cámbialo, déjalo al primero. De todo lo que viene a tu mano, el diezmo aparta para el Señor y lo que sobre es para ti. No estafes, no seas estafador. Está engañando, pues. Entonces, pastor, está mi diezmo, dice. Pastor, mi diezmo. Y el pastor, Señor, está el diezmo. Diezmo el estafador. Vamos a ir acá. Para terminar. Capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué son los tibios? ¿Están acá o están mirando a los niños? ¿Están mirando al costado? ¿Dónde estamos acá, hermano? La palabra de Dios es respeto, hermano, y hay que prestarle atención. ¿Qué son los tibios? ¿Qué son los tibios? ¿Qué son los tibios? Ah, según la Escritura. ¿Qué pasó? ¿Se les comió la lengua a los ratones? ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Una iglesia gloriosa es tibia? ¿Una iglesia gloriosa es tibia? Una iglesia gloriosa es caliente, porque ni bien llega. ¿Y esta iglesia? ¿Por qué se siente esa presencia? Acá hay fuego, acá hay calor.
No es como en mi iglesia entro, parece como si abriera la nevera. Pero esta iglesia está caliente. Más adelante. Ay, Señor, llega adelante, gloria a Dios, sale bendecido. Porque no es una iglesia tibia, es una iglesia caliente, una iglesia que está ardiendo, una iglesia que su altar lo tiene encendido. Y en ese altar está sentado papá, el Dios Todopoderoso. Uno dice gloria a Dios, los demás ¿qué pasó? Mucha teología. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Aleluya! Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Y en esa iglesia no ministran ladrones. ¿Cuánto dice? No ministran estafadores. ¿Qué pasó? Se le fue el gozo. Ya estamos terminando ya. Ya termina mi tiempo. En esa iglesia no participan adúlteros, fornicarios, ministros ladrones. No están subiendo al altar ni al púlpito. No están ministrando. Por eso es que el altar lo tiene encendido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque uno que no diezma, un maldito, como dice la Biblia, maldito soy con maldición, ¿qué cosa va a traer a la iglesia? ¿Ah? Va a traer maldición, mi hermano. Pastor y si es diácono, peor todavía, hermano. Y si está estafando, Señor, que el Señor lo reprenda, lo cambie de una vez. Que mueran esas ratas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando digo ratas, me refiero al espíritu de miseria que tiene atado a mis hermanos. No me estoy refiriendo a mis hermanos. Estoy refiriendo a ese espíritu de rata que los tiene agarrados del bolsillo a los hermanos. Se mete a su bolsillo, saca la plata y se la lleva. Por eso es que mis hermanos tienen esa dificultad de darle lo que le corresponde a Dios. Una iglesia tibia es una iglesia, hermano, que anda un pie en el Señor y un pie en el mundo. Que va a la iglesia cuando puede y cuando quiere. Que participa, está ahí, se aparece en la fiesta y al día siguiente desaparece. Cuando viene carnavales, se va para allá. Pasa los carnavales, llega a la iglesia arrepentido otra vez. Y al próximo año hace lo mismo. Llega a la fiesta, se arrepiente, se reconcilia. Por eso en la fiesta en provincia, hermano, cantidad de reconciliados. ¿Hasta cuándo se van a burlar de Dios? ¿Hasta cuándo se van a burlar de Dios? Ya les queda poco tiempo a los burlones. Ya les queda poco tiempo a esos burlones. A esos que están pisoteando la sangre de Cristo bendito. A esos que están haciendo frente al Espíritu de gracia, que toman por burla la palabra de Dios, que se ríe cuando el cristiano está danzando en espíritu, que se ríe cuando el pastor predica del diezmo. Ya le queda poco tiempo a esos burlones. Porque el tiempo se está terminando para la iglesia tibia. Pronto la iglesia que arde en la presencia de Dios partirá. Se irá con su rey. Por eso el Señor quiere prepararnos. Quiere preparar a su pueblo, quiere preparar a la iglesia. Analice estos pasajes bíblicos, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y ahí están, hermanos, los errores que cometían las iglesias, hermano. Si usted quiere ser hermano en su iglesia, sea una iglesia gloriosa, victoriosa, tiene que pasar tiempo en ayuno, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. No ministre por ministrar. No ministre por ministrar. Algunos ministros de Dios, hermano, empiezan a hacer, hermano, cosas obscenas. ¿Cómo se ve en otros países? El ministro se cree, hermano, ya que está con la unción. Y como está con la unción, agarra el chicle y empieza a decirle a todos, mastica este chicle y van a recibir el Espíritu Santo. Otros ministros, hermanos, ¿qué hacen? Reciban la patada del Espíritu Santo y está pateando a todos los cristianos. Otros hacen, reciban el cachetadón del Espíritu Santo y está cacheteando a todos. Eso es una burla. Esos son burlones. La Biblia bien claro dice en 2 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3.
En los postreros tiempos, nos dice, habrá burladores de la fe. Si van a aparecer cantidad de ellos, que el Señor los reprenda a todos ellos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que tengan un encuentro con Cristo y que sean cambiados, transformados por el poder de Dios. El tiempo se termina, mi hermano. El tiempo se acaba. El día 6 de este mes, 6 de junio, en la ONU, que está en Estados Unidos, se erigieron banderas LGTB, homosexuales. Quitaron las banderas de las naciones y pusieron banderas LGTB, hermano. Eso fue de enojo para Dios, porque en el día 7 les vino una nube espesa que cubrió toda la ciudad, hermano, y se asustaron todos los neoyorquinos, hermano, todos los de Estados Unidos se asustaron. El científico dice, esa es una anomalía del cambio climático, del calentamiento global. Es que estos científicos ya no son como los de antes, pues. Los de antes reconocían el poder de Dios. Esto le atribuyen toda la naturaleza, calentamiento global, que estamos contaminando. Que el Señor los reprenda a todos ellos, hermanos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya se acerca el juicio de Dios, mi hermano. Tú que quieres apartarte del camino de Dios, te voy a hacer una invitación cuando vayas a Lima. Anda, ve al Museo de la Santa Inquisición. Está al costado del Congreso de la República. Entra y ve, hermano, ahí cuántos instrumentos de tortura hay. Solamente te voy a dar dos nada más. Lo que para mí es más horrible. Hay un instrumento de tortura que es la pirámide. Por eso es que Dios quiere preparar a la iglesia para que escape de todas estas torturas. Hay un instrumento que es la pirámide, es así, hermanos, en punta. Y cuando en el tiempo de la Santa Inquisición capturaban a los cristianos, los sentaban ahí y le ponían, hermanos, bolsas de arena en las manos y en los pies. Y el mismo peso hacía que la parte del interior se empezara a rasgar y abrir. Así morían aquellos cristianos de aquel entonces. Hay otro instrumento de tortura que es más peligroso todavía. Por eso, mi hermana, mi hermano varón, escucha esta palabra. Hay un instrumento de tortura que se llama la pera. Es un palo, hermano, gloria a Dios. Y en la punta, hermano, tiene una copita ahí. Y tiene una manija en la otra punta. Que cuando la giran, hermano, se abre una cuchilla ahí. Cuchilla de licuadora. ¿Cuántos la habrán visto? Porque todos la conocen ustedes. Ese instrumento de pera, hermano, ha sido utilizado en la Santa Inquisición. Introducían en la parte íntima de la mujer y movían la manija. Y todo el vientre de adentro era molido, era licuado. Así morían las cristianas de aquel entonces. Y a los varones les hacían lo mismo. Ay de aquellos cristianos que se quedan. Entienda por qué el Señor, hermano, quiere preparar a su pueblo. Quiere preparar a su iglesia, hermano. Quiere que sea una iglesia gloriosa, porque lo que viene después del arrebatamiento, hermano, nadie va a poder soportar esas torturas. Hay cristianos que van a ser despellejados vivos. Van a ser sometidos a torturas extremas. Satanás le va a decir, niega tu fe, niega a Cristo y te sano. Muchos cristianos cobardes, esa es la palabra, negarán en ese momento a Cristo. Dirán, niego a Cristo, ya no puedo este dolor, ya no puedo con este dolor, saca eso de mí, niego a Cristo. Y en ese momento Satanás va a dejar de torturar y le va a dar sanidad en ese momento y lo va a restaurar todo tal cual está. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, ahí está. Va a recibir poder engañoso, hermano. Satanás mismo, hermano, va a engañar a la gente. Y muchos seguirán tras esos engaños. ¿Cómo está tu vida delante de Dios, mi hermano? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Te estás preparando? ¿Estás entrando al ayuno y a la oración? Lo que viene, hermano, va a ser trágico para la humanidad.
Y aun cuando la iglesia esté, los que han pasado esta pandemia, hermano, gloria sea al Señor. Dale las gracias a Dios que no te agarró el coronavirus. Y los que han pasado esta pandemia y siguen en su mismo pecado, dale más gracias a Dios. Dale más gracias a Dios porque hay mucha gente, jóvenes fuertes, hermano, que entraron sanos con una simple tos a los hospitales. Y al tercer día los sacaban en bolsa, muertos. Porque Satanás estaba hambriento por matar y asesinar a la gente. Si hemos salido vivos, hermano, de esta pandemia, denle gracias a Dios, porque la pandemia que viene después, hermano, y no va a ser mucho tiempo, muchos cristianos y mucha gente del mundo que gritan, que nos dicen locos, que nos dicen cualquier improperio, hermano, nosotros, esos vendrán corriendo a los templos como llorones, como niños, como bebés, entrarán diciendo: Jesús, sálvame, mi familia ha muerto, Jesús, sálvame. Muchos entrarán llorando. Cuida tu piel, hermano. Esa piel que tienes tan bonita, clara. Amigo que me estás escuchando, cuida esa piel porque esa piel se va a empezar a carcomer como gangrena. Ya viene ese juicio. Ya no falta mucho porque el tiempo de gracia se está terminando ya. Ya queda así, iglesia, prepárate. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Póngase de pie, mi hermano, el tiempo ha terminado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, bendito Salvador Jesucristo. Mi querido hermano, si usted se está preparando, de repente se descuidó el ayuno o la oración, sea sincero, hermano, gloria a Dios, con el Señor, haga una oración y pídele a Dios que le prepare, que sea digno de escapar de toda esta condenación que va a venir después, hermano, que la iglesia parta con el Señor. Señor, quiere una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa. Ya estamos orando. Si usted ha estado tibio, hermano, de repente no estás ayunando, tu último día de ayuno fue hace 2 meses. Hermano, preocúpate, ven, corre aquí adelante, rápido, y no vamos a demorar mucho tiempo. Si el mes pasado ayunaste una vez y este mes, hermano, recién todavía no tienes programado tu ayuno, corre adelante, mi hermano, tú tienes problemas, tienes ataduras para ayunar. Un cristiano verdadero tiene que pasar su vida orando y ayunando. El apóstol Pablo decía que pasaba ayunos hasta forzosos, en muchos ayunos. Corre, mi hermano, los que han tenido problemas para ayunar, buscar al Señor. La iglesia está clamando. La iglesia está clamando, la iglesia está orando, estamos orando. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, Señor. Ore, mi hermano. Ore todo lo que ha pasado. Clame al Señor. Ayúdame, dile. Ayúdame. He tenido problemas para ayunar. He tenido problemas para orar. Soy sincero delante de ti, oh Dios. Soy sincero delante de ti, Señor. Me he dedicado al trabajo. Me he dedicado al negocio. Me he dedicado a buscar el dinero. Me he dedicado más a mi familia que a ti, Señor. He descuidado mi ministerio. He descuidado la oración. He descuidado el ayuno. Pida la ayuda del Señor, hermano. Pida la ayuda del Señor. Espíritu Santo, ayúdame, dile, ayúdame. Yo me rindo, dile, hermano. Me rindo. Solo no voy a poder, Señor. Solo no voy a poder. Necesito tu ayuda. Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Mis ojos miran al dinero. Mis ojos miran las vanidades de este mundo, Señor. Ya no estoy mirándote a ti. Ya no te miro a ti sentado a la diestra del Padre Celestial. Estoy mirando cosas terrenales. Pide ayuda, hermano. Pide ayuda, mi hermana. Pide ayuda.
Hoy día tienes que salir clamando. Hoy día tienes que aprender a clamar. Hoy día tienes que aprender a derramar tu alma en la presencia de Dios. Solo así vas a entrar. Solo así entrarás a su presencia. La morada con el alto y sublime es con el quebrantado y el contrito de espíritu. El que quiere morar con el Señor tiene que rendirse a su presencia. Ríndete, mi hermano, hermana, ríndase, mi hermano. Todavía están abrazando, hermanas. Están abrazando su necesidad, están abrazando su trabajo. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo y que pierda su alma? ¿De qué le sirve tanta riqueza si no es rico para Dios? Humíllate delante de papá. Perdón, mi hermano, pídele perdón, pídele perdón. Aleluya, Jesús. Pídele perdón, mi hermano, hermana. ¿Qué fue lo que te alejó de su presencia? ¿Qué fue lo que te alejó de Él? El trabajo, los hijos. Crítica, murmuración. Él es amplio en perdonar. ¿Quieren quedarse? Ya viene Cristo, ¿quieren quedarse? Si tú no te quieres quedar, aprende a clamar, aprende a gemir. Eleva tu oración a papá. Dígale, Señor, no me dejes. Cuando tú vengas, no me dejes, Señor. Reconozco que he pecado delante de ti. Perdón. ¿Cuántas Señor, veces te robé? Perdón. ¿Cuántas veces ofendí a mi pastor? Grandes Le he querido sacar a mi pastor. mayor. ¿Cómo me puedes llevar así? Dígale. Perdón. Dígale, mi hermano, no tengas miedo. Cuán grandes son mis culpas, mayor es tu perdón. Pide ayuda del Espíritu Santo, hermano. Sigue orando, el corazón está quebrantando. Pidan ayuda del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. Él es nuestro guía. Pide ayuda al Espíritu Santo, hermano, hermana. Solo no vas a poder. Necesitas el Espíritu Santo. No podrás pelear solo.